Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de un tema fundamental, la alimentación, la buena alimentación, como uno de los pilares claves para mantener la salud. Y esto ha quedado en evidencia en medio de esta pandemia de COVID-19. Enfermedades asociadas con los malos hábitos, como la obesidad, la hipertensión o la diabetes, se han convertido en uno de los principales factores de riesgo en medio de esta pandemia de COVID-19. Vamos a hablar también de los trastornos en la alimentación que se han agudizado. Se estima que el promedio de aumento de peso en la población durante esta pandemia por la ansiedad pasó de 3 a 10 kilos. La UNICEF advierte que uno de cada 2 niñas y niños en México no recibe alimentos o nutrientes necesarios, lo que afecta su desarrollo y crecimiento. Padres de familia reconocen que sus hijas e hijos consumieron comida rápida con más frecuencia durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Hablaremos también de que Ecuador comenzó ya a vacunar contra COVID-19 a la población infantil, mientras que un estudio internacional muestra que hay mayor eficacia en la recombinación de biológicos. Por supuesto, tendremos los detalles. Pero vayamos directamente con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Con el paso de la pandemia COVID-19 por el mundo, los estilos de vida se modificaron de manera dramática. Aumentó el consumo de alimentos calóricos, procesados, azucarados, postres y dulces. A pesar de permanecer por varios meses en confinamiento, el exceso de trabajo, la educación virtual y los quehaceres del hogar propiciaron en algunos hogares del planeta que poco se cocinara y reinara el sedentarismo. Los alimentos rápidos y de fácil acceso fueron los reyes de la familia. De acuerdo con un estudio publicado en BMC Nutrition, muestra que el azúcar es el principal factor del aumento sostenido de peso en el mundo, seguido de la carne procesada. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la comida rápida y los alimentos procesados han desplazado a la comida casera e ingredientes de una sana alimentación. El gran problema, advierten los especialistas, es que en este tiempo transcurrido de la pandemia COVID-19, las personas aumentaron de 3 a 10 kilos. Tras este ascenso en el sobrepeso y obesidad, podría avecinarse una avalancha de enfermedades crónicas degenerativas, principal carga económica de las familias y sistemas de salud mundial, informó Isaura López Villalobos. Antes de continuar con nuestro programa, revisemos cómo avanza la pandemia de COVID-19 en el mundo. Es nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, quien nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Te saludamos, Verónica, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID se estabilizan a nivel global, pero en Europa siguen aumentando. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la semana pasada se contagiaron 2,7 millones de personas. Es un 4% menos que la semana anterior, mientras que los fallecimientos bajaron solo un 2%. Se trata de la 7ª semana consecutiva de descenso en casos y muertes, aunque menos acentuado. En semanas anteriores, los contagios llegaron a bajar un 9%. Europa lleva 14 días de incremento en los casos debido a oleadas en países como Rusia o el Reino Unido, y ya es la región con más contagios, 1,3 millones en los últimos 7 días. Le siguen de lejos América y Asia. Bajan los fallecimientos en el continente americano y suben en Europa.
Estados Unidos sigue siendo el país con más casos absolutos, si bien estos bajaron un 11%, mientras que en segundo lugar está el Reino Unido con un 14% más de contagios que en la semana anterior. La OMS subrayó que la variante Delta, presente en más de 190 países, sigue siendo la dominante. Por su parte, el gobierno británico sigue muy de cerca la aparición de una descendiente de esta variante que podría ser más transmisible. Marruecos ha suspendido los vuelos con el Reino Unido y también con Alemania y Holanda. Y sigue preocupando la situación en Rusia, que vuelve a alcanzar un nuevo récord con 1.028 personas fallecidas en las últimas 24 horas y más de 34.000 contagios. Para frenar la expansión se va a declarar una semana no laborable en el país y en la capital, Moscú, vuelven al teletrabajo los no vacunados y los mayores de 60 tendrán que permanecer en casa los próximos 4 meses. En cuanto a las vacunas, por ahora se han administrado más de 6.700 millones, con lo que el 47,8% de la población global ha recibido al menos una dosis, una cifra que se reduce a tan solo el 2,8% en los países de bajos ingresos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Verónica, por este informe. Se lo adelantábamos ya al inicio del programa. El 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, una fecha propicia para reflexionar sobre los hábitos alimenticios de la humanidad y máxime en una situación como la que actualmente atraviesa el mundo, una pandemia de la magnitud, del calibre de COVID-19. Para hablar de este tema, nos da mucho gusto recibir en este espacio al médico bariatra, doctor José Antonio Castañeda. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Belén, buenos días. Muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a participar. Al contrario, doctor. Este tema. Sí, claro, al contrario. Gracias a usted por acompañarnos. Doctor, ¿cuál sería la primera reflexión que usted haría en medio de este llamado que hacen pues desde la Organización Mundial de la Salud hasta varios organismos a reflexionar sobre los hábitos alimenticios? ¿Por qué es importante alimentarnos bien? Bueno, es importante porque, seguimos arrastrando este problema. Ya tiempo atrás seguimos ocupando los primeros lugares de obesidad a nivel mundial, pero no tan solo en adultos, sino también en lo que son los niños, ¿no? Estamos hablando de que el 75% de la población adulta vive con sobrepeso y obesidad. Y ahorita, la tendencia es, según la Encuesta Nacional de Salud, es que en los pacientes jóvenes ya hay tendencia a que tengan sobrepeso y obesidad, y no solo esto, sino que se van agregando enfermedades relacionadas a la obesidad como diabetes, hipertensión, dislipidemias, que a tiempo atrás pues eran prácticamente temas de adultos, ¿no? Ahora se veía ya prácticamente en adultos, ahora ya se ve prácticamente en niños y en adolescentes, ¿no? Estamos hablando de que pues es un porcentaje bastante alto, ¿no? Claro. Doctor, ¿cuáles son los alimentos que más daño causan al organismo? ¿Cómo se procesan estos en nuestro cuerpo? ¿Y qué consecuencias tienen, digamos, ya directamente en nuestra salud? Si nos pudiera explicar cuál es la cadena desde donde empieza el mal hábito. Bueno, aquí el mal hábito comienza desde que no se empieza a incorporar a la dieta lo que son verduras, frutas, legumbres, granos, a la dieta del día a día, y al contrario, lo que se está viendo es un aumento en el consumo de almidones, refinados, azúcares, grasas, sal, bebidas endulzadas. Ahorita en México creo yo que vamos avanzando, lento, pero vamos avanzando en la cuestión del etiquetado. Ahorita ya prácticamente el etiquetado es bastante llamativo porque ya nos avisa si el alimento tiene alto contenido en calorías o en carbohidratos o en grasas. Lo que antes, era un etiquetado simple donde se describía el contenido como tal, pero la gente no está acostumbrada a leer ese etiquetado o a interpretarlo, entonces se optó por hacerlo un poquito más llamativo para que los padres de familia y las mismas personas pues sepan lo que se están llevando a la boca. En la cuestión de
de las sopas instantáneas, bueno, ya vimos también que ya se retiraron prácticamente de México porque, bueno, se ve que no tienen ningún tipo de aporte nutrimental, pero yo creo que todavía nos falta un poquito más, nos falta un poco más porque se siguen vendiendo bebidas gaseosas, alimentos procesados, dulces, inclusive alimentos o comida chatarra que ya no prácticamente no se consume en otros países, pero que en México todavía se sigue consumiendo, como las bebidas de cola, ¿no? Claro. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues fomentar más la actividad física, porque pues con todo esto de la pandemia, la tecnología, los celulares, las tablets, los juegos en casa, bueno, ya no inspiran a que los niños y a que los adultos salgan a casa a hacer ejercicio al aire libre. Ya ni siquiera se gastan media hora al día en caminar o dar la vuelta. Ya esto ya no existe, ¿no? Y eso hace que la prevalencia de la obesidad y diabetes e hipertensión sea alta entre los mexicanos. Doctor, cuando tenemos una dieta alta en azúcares, en carbohidratos, en comidas procesadas, en bebidas endulzadas, ¿qué pasa en nuestro organismo? ¿Cómo se procesa este alimento y finalmente cómo afecta al organismo? Bueno, al final de cuentas afecta, como sabemos, esa grasa no se procesa como tal, y lo que son los carbohidratos, bueno, esto representa un aumento en la ingesta calórica, lo que llega a que el paciente acumule más grasa, como lo define la obesidad, ¿no? Se define como aumento excesivo en la grasa a nivel corporal, pero lo más preocupante es que, según las estadísticas ahorita actuales, este estilo de vida que se está llevando hace que hay una reducción de más de 4 años en la expectativa de vida en los mexicanos, ¿sí? Entonces, por cada 10 kilos inclusive que tú tengas arriba de peso, son de 3 a 6 meses menos de vida. ¿Esto por qué? Bueno, porque no nada más es el problema de la obesidad, sino que está ya relacionado con otras enfermedades que, como sabemos, son enfermedades crónicas que conllevan a problemas graves como infartos, hemorragias cerebrales, accidentes cerebrovasculares. Como sabemos también, pues ocupan las primeras causas de muerte en México, ¿no? Los problemas cardiovasculares, y lamentablemente todas estas están relacionadas con obesidad, diabetes e hipertensión. Claro. Bueno, nos lo decía ayer nuestra invitada en este espacio, una oncóloga y ginecóloga. Incluso más del 90% de los casos de cáncer de mama están vinculados con los malos hábitos tanto de salud como alimenticios. Entonces, vaya que si no es para preocuparnos. Doctor, ¿nos permite hacer una pausa y regresamos con usted? Sí, claro. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos con más del tema. Bueno, las cifras son realmente muy preocupantes. 1 de cada 5 niñas y niños en México vive desnutrición y o sobrepeso. Esto es lo que advierte la UNICEF. Un nuevo informe global publicado recientemente por la UNICEF señala que 1 de cada 2 menores de 2 años en México no recibe los alimentos o nutrientes necesarios para prosperar y crecer de manera adecuada, situación que está causando daños irreversibles en su desarrollo. El informe advierte que en el mundo, el aumento de la pobreza, la desigualdad, los conflictos y emergencias de salud como la pandemia de COVID-19 están contribuyendo a provocar una crisis nutricional entre los más pequeños, con pocas indicaciones de mejora en esta década. El informe es muy claro. En momentos clave de sus vidas, millones de niñas y niños pequeños están recibiendo una alimentación caracterizada por una ingesta insuficiente de nutrientes, que pone en peligro su desarrollo al causar daño irreversible en sus organismos y mentes. Durante los primeros 5 años de vida, el ser humano atraviesa un rápido proceso de crecimiento,
que cuando se ve afectado por la mala nutrición, conduce a problemas graves. Una dieta inadecuada puede causar un daño irreversible en el cuerpo y el cerebro de los niños pequeños, lo que tiene repercusiones en su escolarización, sus perspectivas laborales y su futuro. A pesar de ser algo que sabemos desde hace muchos años, el suministro de alimentos nutritivos, seguros y adecuados para los más pequeños no ha mejorado a nivel mundial. Peor aún, la actual pandemia ha contribuido a empeorar la situación, sentencia el informe. El análisis de UNICEF, realizado entre 91 países, señala que en México en particular, 1 de cada 5 bebés de entre 6 y 23 meses no recibe el mínimo de comidas diarias recomendadas para su edad y solo 1 de cada 2 consume el mínimo de grupos de alimentos esenciales para su desarrollo. En el país, la situación se agrava por el consumo de alimentos ultraprocesados, puesto que el 40% de las calorías consumidas por niñas y niños en edad preescolar proviene de este tipo de productos, según la encuesta de Salud y Nutrición 2020, publicada por el Instituto de Salud Pública de México. 4 de cada 5 preescolares consumen cotidianamente bebidas endulzadas y apenas 1 de cada 3 consume verduras diariamente. El informe de UNICEF destaca que 1 de cada 5 niñas y niños menores de 5 años en el país padece de mala nutrición, bien sea desnutrición crónica, carencia en micronutrientes o sobrepeso y obesidad, informó Rocío López Fonseca. Retomamos la charla con el doctor José Antonio Castañeda, cirujano bariatra y director del Centro de Obesidad. Hay que mencionar también que él ha atendido 2 de los casos más emblemáticos de personas obesas, incluso uno de ellos que obtuvo el récord Guinness por el hombre más obeso del mundo, Juan Pedro Franco, y que también pues ha participado en varios foros internacionales hablando precisamente sobre obesidad. Doctor, ¿por qué si tenemos esta información al alcance, por qué si sabemos qué alimentos nos provocan daño en el organismo y nos pueden incluso hacer contraer enfermedades crónicas, por qué la gente seguimos o por qué seguimos teniendo una malnutrición en nuestro país, sobre todo en este país que es tan generoso con tantos alimentos? Doctor, ¿dónde está el primer obstáculo y qué nos recomienda hacer para empezar a encauzar nuestros buenos hábitos? Pues mira, Belén, desde la familia, obviamente es fomentar en los padres de familia que hagan el mejor esfuerzo por incorporar verduras, frutas, legumbres, granos a la dieta diaria, que reduzcan el consumo de almidones refinados, azúcares, grasas, refrescos, sal. Yo creo que también los padres deben involucrarse en esto porque no nada más es hacer una dieta balanceada a tu familia, a tus hijos, sino también que pongan el ejemplo los padres y enseñarles a leer el etiquetado, ¿no? O sea, ahorita ya es muy sencillo leer el etiquetado. Si te dice alto contenido en calorías, en grasas o carbohidratos, pues obviamente no se lo des a tu hijo. Y pues no hacerle prácticamente caso a la publicidad que se maneja en televisión o en redes sociales. Y bueno, el ejercitarse diariamente es muy, muy importante. Este problema, bueno, se incrementó mucho la obesidad en México derivado de que los pacientes, bueno, pues las personas no salían a hacer ejercicio y hubo un consumo exagerado de alimentos procesados, ¿no? En promedio, en el 2020 se calculó que en la pandemia subieron 8.5 kilos en promedio mexicano y el promedio mundial es de 6 kilos. O sea, estamos muy por arriba de otros países. Entonces, bueno, pues la actividad física es algo muy, muy importante. Al aire libre o inclusive utilizar la tecnología. Bueno, hay videos también que pueden utilizar desde el celular, desde la televisión, para hacer algún tipo de actividad física en casa si no quieren salir, pero que se convierta esto en una disciplina. De no ser así, si lo haces de una manera interrumpida o no coordinada, pues obviamente esto no te va a dar resultados, ¿no? Pero sí hacer ejercicio en familia también puede ser una forma de involucrar a los hijos y que esto se cree un hábito en toda la familia como tal.
y pues desde los organismos, así como también las empresas, que pues incluye esto las autoridades, ¿no?, que deben de informar más y comprometerse a regular de una forma más rigurosa los alimentos que se están publicitando, que se están vendiendo, y todo esto, bueno, pues para informar más del problema que tenemos actualmente de la obesidad y que está costando vidas. En esa parte creo que nos falta un poquito más, ¿no?, por parte del gobierno. Y bueno, se continúa con la venta de bebidas azucaradas, bizcochos, dulces y así como lo que son alimentos fritos y empaquetados que también pues requieren regulación. Entonces todo esto, a final de cuentas, son cosas que se tienen que cambiar, porque de otra manera pues vamos a seguir siendo el país número 1 con obesidad, ¿no? Y no es un problema que se ha venido dando en los últimos años, ya tiene tiempo, ya tiene años este problema y bueno, pues se tiene que buscar una solución y no esperar más para hacer cambios, ¿no? Porque como bien sabemos, los efectos de la obesidad cada vez están presentes, pero no solamente en el adulto, sino ya actualmente a temprana edad y en niños como lo mencionan. Y bueno, ya estamos viendo niños y adolescentes con diabetes, hipertensión y dislipidemias. Entonces, yo creo que este es un llamado de atención, es un foco rojo para tomar acciones desde casa, como empresa, como gobierno y obviamente uno como persona, ¿no? Claro, la responsabilidad que tenemos como padres, doctor, usted lo decía, el ejemplo. Los niños no consumen lo que no conocen y en este sentido nos referimos a que si no les acercamos estos productos calóricos seguramente no los demandarán, y si por el contrario les ofrecemos frutas, verduras, alimentos hechos en casa, será lo que se acostumbren a comer. De repente, doctor, da la impresión de que tener buenos hábitos es difícil. La mayoría de la gente es lo primero que dice, es que qué difícil, es que es tanto como ponerse a dieta. La palabra dieta ya bloquea muchas de estas intenciones. Se habla también de que el tiempo no alcanza, que es mucho más caro comer sano que adquirir estos productos que compramos en las tiendas. Todos estos mitos, doctor, que nos ponen barreras y bloqueos para avanzar hacia una buena alimentación. Sí, mira, Belén, yo te puedo decir todas las estadísticas actuales de sobrepeso, obesidad, diabetes y cómo la pandemia desató más la obesidad entre los mexicanos. Y siempre, bueno, existe ese mensaje de que come bien, hace ejercicio, aliméntate sanamente, etcétera, etcétera. Pero yo como cirujano bariatra te puedo decir que en los 17 años que llevo tratando la obesidad, pero desde un punto de vista quirúrgico, es bien importante que la persona que tiene sobrepeso y obesidad se acerque a profesionales. Esto es, a un equipo multidisciplinario que incluya nutriólogo, psicólogo y un médico que esté al pendiente prácticamente si no se quiere llevar a cirugía, porque bueno, la cirugía a final de cuentas es la última herramienta que se tendría que elegir para acabar con la obesidad de manera definitiva. Pero si tú tienes a tu hijo que ves que tiene sobrepeso, o tú como adulto ves que tiene sobrepeso, obesidad, no te acerques a una dieta, no te acerques a un nutriólogo, acércate a un grupo de profesionales que te puedan ayudar, porque el tema de la obesidad no solamente implica la dieta, implica que hay una adicción a comer mal. Y bueno, es un problema que no nomás le compete al nutriólogo, sino también a la parte psicológica, porque nosotros le podemos dar dieta a los pacientes y la dieta, te lo aseguro, que la van a pegar en el refrigerador y la van a seguir un par de semanas, y al cuarta semana ya prácticamente esa dieta va a estar por el suelo, por otro lado, y no le van a dar continuidad a la dieta, ¿no? Pero de otra manera, si tú esto lo combinas con actividad física y evaluaciones psicológicas constantes, créeme que los resultados van a ser diferentes. Y esa parte
Creo que no muchos pacientes la conocen, lamentablemente, porque constantemente se nos está invadiendo de información por redes sociales, por televisión, en las escuelas, de comer sanamente. Pero bueno, si tienes una persona que emocionalmente no está apta, no está preparada para seguir indicaciones como tal, pues así tenga el mejor ejercicio y la mejor dieta, no va a lograr el objetivo, que es bajar de peso. Totalmente de acuerdo, doctor, y ya lo invitaremos en otra ocasión, que nos daría mucho gusto que nos acompañara para hablar específicamente sobre estos casos, doctor, estos casos que requieren de una ayuda multidisciplinaria para poder atender su enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad, y sobre todo detectar quiénes tienen obesidad, quiénes ya están en un serio riesgo y quiénes todavía están a tiempo de, con algunos ajustes y adecuaciones a sus hábitos, pueden mejorar su salud. Doctor, qué gusto charlar con usted, muchas gracias por acompañarnos este día. No, a ti, Belén, muchas gracias por la oportunidad y espero que haya sido de utilidad esta charla. Claro que sí, doctor, gracias. Es el doctor José Antonio Castañeda, médico bariatra, y bueno, pues esta reflexión que hacemos en el Día Internacional de la Alimentación, que conmemoramos el 16 de octubre y que por supuesto tratamos de llamar a la conciencia y no acostumbrarnos a estas frases hechas, a entender, a reflexionarlas y sobre todo llevarlas a cabo. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos hablando de alimentación y pandemia COVID-19. 1 de cada 5 padres de familia reportó que sus hijos consumieron más comidas rápidas durante la pandemia. Aunque muchos padres dicen que su familia ha comido más saludablemente desde el comienzo de la pandemia, 1 de cada 5 reportó que sus hijos consumió comida rápida con más frecuencia, según la encuesta nacional del Hospital Infantil CSMOD de Salud de la Universidad de Michigan. La pandemia interrumpió muchas rutinas familiares, incluido dónde y qué comen, dijo Gary Fried, codirector de la encuesta y pediatra del hospital. Aproximadamente 1 de cada 6 padres dice que su hijo come comida rápida al menos 2 veces por semana, de acuerdo con la encuesta representativa a nivel nacional que se basa en las respuestas de 2.019 padres de niños en edades desde los 3 hasta los 18 años. Los padres que dijeron que sus hijos tienen sobrepeso tenían casi el doble de probabilidades de decir que sus hijos comen comida rápida al menos 2 veces por semana, en comparación con aquellos que dicen que sus hijos tienen un peso normal. Los padres también identificaron algunas barreras para las comidas caseras. Alrededor del 40% de ellos dijeron estar demasiado ocupados para cocinar y 1 de cada 5 dijo estar demasiado estresado, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez y aprovechamos, doctor, para desearle un muy feliz cumpleaños. Gracias, a nombre Belén, de todo el equipo que sabe que lo estimamos y lo queremos mucho. Muchas gracias. Y por supuesto de nuestra audiencia, que también por ahí le escriben de repente de varias partes de América y de México, pues desearles muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, Belén. Estamos acá trabajando, pero esperemos que el resto del día ya sea más de festejo, doctor. Nos da mucha felicidad trabajar, así es que también es un muy buen momento para este día festejar. Bueno, le debemos... Trabajando en lo que a uno le gusta. Así es, le debemos el pastel, pero ya habrá oportunidad. Hacemos un pastel dietético, porque hoy vamos a hablar precisamente de alimentación, doctor. Muy bien. Ayer teníamos la oportunidad de hablar con la doctora Arcelia, oncóloga y ginecóloga, y nos daba un dato muy preocupante, doctor. Más del 90% del cáncer de mama en mujeres está vinculado pues a estilos de vida. Así es. Hábitos alimenticios, ausencia de ejercicio, contaminantes. Sí. La cifra no es nada menor, doctor. Y si esto lo traspolamos a otros padecimientos, incluido el riesgo en el que se pone una persona frente a COVID-19, pues la verdad es que sí es para preocuparnos, doctor. Definitivamente. Y es que la obesidad, Belén, es un estado de trastorno metabólico y también inflamatorio.
las células del organismo, y no solamente las células del tejido adiposo, sino todas, sufren un proceso inflamatorio cuando existe obesidad, y esa inflamación puede llevar a muchos trastornos adicionales, incluidos algunos que están relacionados con cáncer. Por eso, efectivamente, en el cáncer de mama no existe un factor etiológico, una causa específica, pero sí existen factores de riesgo, y uno de ellos es la obesidad, precisamente. Y en el caso de COVID, sabemos que la obesidad ha sido uno de los factores de riesgo de gravedad y uno de los factores de riesgo de mayor letalidad por esta enfermedad. Cuando se junta COVID y obesidad, el riesgo de muerte se incrementa hasta en 7 veces comparativamente con quien no tiene este factor de riesgo. Y por otro lado, la obesidad sabemos que conduce a complicaciones metabólicas diversas como diabetes, también complicaciones cardiovasculares como hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, y también, evidentemente, trastorno de los lípidos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que esa también es una epidemia mundial impresionante. Mira, de enfermedades no infecciosas existe una epidemia impresionante combinada de diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Y esto de forma conjunta es la principal causa de muerte y enfermedad en el mundo. En el mundo, la primer causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, y detrás de una enfermedad cardiovascular casi siempre hay alguno de estos factores, y además el factor tabaquismo, ¿no? La obesidad que para algunos países representa hasta un 35%, pero cuando hablamos de sobrepeso, que digamos es una etapa previa a la obesidad, hasta 45% en algunos países como México, por ejemplo, de sobrepeso, y hasta 35% de obesidad. Una situación que además afecta a todos los grupos de edad. El caso de México es lamentable en términos de obesidad infantil. México ha ocupado en algunos momentos el primer lugar en obesidad infantil, y esto pues representa para el futuro un serio problema de salud pública, porque es posible que un alto porcentaje de niños y adolescentes con obesidad persistan con obesidad a lo largo de la edad adulta si no modifican a estilos de vida saludables. ¿Sabe qué me preocupa, doctor? Que pareciera que nos hemos acostumbrado a escuchar que una mala alimentación es dañina para la salud. Nos hemos acostumbrado a escuchar de diabetes, de hipertensión, de obesidad, y que aun cuando estamos en la antesala de estas enfermedades, sí, seguimos sin cambiar los hábitos alimenticios y los estilos de vida. Pensaba, por ejemplo, cómo la humanidad entera cambió en medio de una pandemia de COVID-19 para protegerse del virus SARS-CoV-2. Pero no hemos hecho lo mismo, doctor, frente a otras enfermedades donde también depende de nosotros que estas pandemias, porque también se pueden considerar así sigan avanzando, doctor. Efectivamente, y sí son pandemias, porque las sufre la mayor parte de la humanidad y porque son enfermedades que están resultando un látigo, un flagelo para la salud pública mundial. Y tienes toda la razón, Belén, si no modificamos esto, en el futuro cercano, estas enfermedades van a representar el 80% en los costos de atención a la salud. Y para estas enfermedades, los costos de atención son mucho más altos porque al hablar, por ejemplo, de infarto agudo del miocardio, al hablar, por ejemplo, de enfermedad cerebrovascular,
Esas enfermedades que llevan a los pacientes a unidades de cuidados intensivos cuestan su atención hasta 10 veces más de lo que cuesta la atención de una enfermedad, más común, menos complicada. Y por esa situación, Belén, el riesgo de un colapso económico en los sistemas de salud es inminente si no se modifica esta tendencia de los riesgos a la salud pública por enfermedades, obesidad, metabólicas en general y también cardiovasculares. Doctor, y lo decíamos ya anteriormente, hay muchos obstáculos mentales que nos permiten hacer estos cambios y muchos mitos también. No se trata de vivir comiendo zanahorias crudas y lechugas, se trata simplemente de eliminar todos aquellos productos que nos producen daño y que además los conocemos porque lo mencionamos constantemente y de tratar de regresar a estos alimentos y a estas comidas con las que muchas todavía de nuestras generaciones crecimos, doctor. Sí, Belén, definitivamente. Lo que ocurre es que a veces de estos alimentos hacemos lo cotidiano y probablemente deberíamos verlo en sentido contrario, de tener una alimentación sana que no por sana deja de ser agradable, sabrosa, puede serlo, y por otro lado, cuando hay el gusto por algún alimento que aunque no sea del todo sano, pero hay el gusto por consumirlo, que sea esporádico, eso sí se vale. Pero cuando es lo cotidiano, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? La cantidad, doctor. La cantidad y la frecuencia con la que consumimos esos alimentos. Doctor, vamos a retomar el tema. Claro. Si me permite antes, vamos con Gabriel Romano, corresponsal de la agencia EFE en Bolivia, para que nos actualice información. Gabriel, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Bolivia está ante una lenta y sostenida escalada de casos de contagio en lo que se cree es la cuarta ola advertida ya por las autoridades de sanidad nacionales y regionales. Esta semana constituye la segunda seguida en la que se ha advertido un incremento de casos tras 15 semanas en las que el descenso de reportes se ha mantenido luego del tercer pico de contagios que afectó al país de manera más intensa entre principios de mayo y julio. Desde el Ministerio de Salud ya se ha adelantado que actualmente la mayoría de casos graves que han llegado a salas de cuidados intensivos en hospitales pertenece a personas que no se vacunaron y que es justamente la población que podría ser la más afectada en caso de que un cuarto evento epidemiológico se manifieste. El gobierno del país se alista para incorporar a adolescentes de 16 y 17 años al programa de vacunación contra la COVID-19. Un proceso que comenzó desde fines de enero y que ha logrado casi 3,5 millones de primeras dosis aplicadas y más de 2,5 millones de la segunda, a las que deben sumarse también casi 1 millón de dosis únicas. La población vacunable estimada en Bolivia es de 7.2 millones de personas. Bolivia aplica vacunas del tipo Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer y Janssen. El país acumula casi 19.000 muertes y más de 500.000 de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Reportó desde Bolivia Gabriel Romano para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Gabriel. Con este informe vamos a la pausa y regresamos con más. Esta pandemia de COVID-19 dejó al descubierto los malos hábitos alimenticios que tenemos en el mundo. No podríamos decir que solamente los mexicanos, fue una cuestión generalizada y es que, según algunos estudios, se agudizaron trastornos como los que tienen que ver con el consumo de alimentos. Durante el confinamiento por la pandemia y en medio de la zozobra por los efectos que genera esta crisis sanitaria y económica, la población ha sufrido varias enfermedades o trastornos mentales como la depresión, pero también la ansiedad, lo que ha acarreado conductas peligrosas desde adicciones hasta otros trastornos como los alimenticios. Se calcula que, en promedio, el aumento de peso en la población durante la pandemia por la ansiedad ha sido desde los 3 hasta los 10 kilos, siendo los 8 kilos el promedio, sobre todo de la población adulta joven, señala la coordinadora de nutrición de Bodylogic, Karen Picasso Huerta.
Sabemos que la anorexia y la bulimia han ido aumentando en el último año y medio que llevamos de pandemia. El 61% de la consulta en cuestión clínica ha aumentado por temas de anorexia y bulimia nerviosa. Esto nos ocasiona o es ocasionado por la cuestión de estoy ansioso, estoy nervioso, tengo un pánico, tengo miedo, no sé qué va a pasar, los gimnasios están cerrados, ya no me puedo cuidar igual, y esto empieza a hacer más evidente el trastorno que tenemos y más si somos propensos a. Y el trastorno por atracón también se ha dado mucho en la pandemia. De hecho, en México en la actualidad hemos aumentado 8.5 kilogramos en promedio, simplemente por el encierro, por la ansiedad y por esta pandemia que estamos llevando. Nos da ansiedad y se le conoce como alimentación emocional, en donde estoy nervioso, no sé qué está pasando, me siento pues intranquilo, y acudo a la comida para poder liberar un poquito de la ansiedad. En vez de buscar otras actividades, nos vamos hacia la comida. Y es muy común y se ha dado mucho en este último año y medio. Detalla que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades complejas que afectan principalmente a mujeres, adolescentes y jóvenes. Estos trastornos se caracterizan por una excesiva preocupación por el peso, la figura y la alimentación, y van acompañados de prácticas inadecuadas para el control de los mismos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la emergencia sanitaria por la pandemia generó el incremento de casos de ansiedad y depresión en México y otros países miembros del organismo. En 2020, la prevalencia de los casos de ansiedad tuvo un incremento del 50%, mientras que en 2019 fue de 15%. En el caso de la depresión, en el año 2020 hubo un incremento de 27.6% con respecto al 3% del año 2019, informó Rocío López Fonseca. Estamos de regreso en esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, en este llamado que queremos hacer a la conciencia de nuestra audiencia de por qué es importante cuidar la salud desde el origen, que es una buena alimentación, que nos puede prevenir entrar en un sobrepeso, luego en una obesidad. ¿Qué consecuencias trae, doctor, para todo el organismo? Y lo hablamos un poco en el corte, incluso para cuestiones tan particulares como la efectividad de las vacunas COVID-19, doctor. Eso es muy importante. Belén, en este programa que tiene como temática central la pandemia de COVID-19, hablar de obesidad, de enfermedad metabólica, es importante porque efectivamente lo comentábamos en el corte. ¿Por qué una persona que tiene COVID y tiene obesidad puede tener un curso más grave de la enfermedad? Porque la obesidad, como antes comentábamos, es una enfermedad que tiene un estado inflamatorio crónico y generalizado. Número 2, porque esta inflamación de las células de diferentes órganos y sistemas incluye al sistema inmune, porque el funcionamiento del sistema inmune está alterado en la obesidad, tanto en la producción de anticuerpos como en la producción de células que producen anticuerpos, que son los linfocitos B, como en el funcionamiento del conjunto de células que forman parte de la respuesta inmune, desde las primeras células de defensa, que son los neutrófilos, los macrófagos, otras células llamadas células dendríticas, etcétera, y las células más especializadas que son los linfocitos. Todas se ha identificado que tienen trastorno en su funcionamiento en las personas con obesidad. Por eso las personas con obesidad no solamente tienen mayor problema de gravedad con el COVID, sino casi con cualquier enfermedad infecciosa, Belén. Y segundo, y tú lo has dicho con mucha claridad, el desempeño de las vacunas en presencia de obesidad. Cuando hablamos de que una vacuna tiene un porcentaje de efectividad, pongamos el ejemplo de la vacuna anti-COVID, la que tú quieras. 93% de efectividad, lo decimos en global,
Pero cuando tú diferencias cada grupo, por ejemplo, el grupo de edad, por ejemplo, el si hay o no obesidad, el si hay o no diabetes, etcétera, etcétera, y realizas un análisis estadístico de riesgo, te encuentras con el hecho de que las personas con obesidad pueden tener menor respuesta inmune a las vacunas y también pueden tener, por lo tanto, menor efectividad o eficacia en el desempeño de las vacunas. Y esto lo tenemos bien identificado con vacunas como la de la influenza, por ejemplo, y ahora ya con la vacuna anti-COVID. Entonces, sí, hablamos de un porcentaje global, pero de forma diferenciada, las vacunas desempeñan menos eficientemente en personas con sobrepeso y obesidad o en personas, por ejemplo, con diabetes. De ahí la importancia del control de estas enfermedades. Y Belén, lo que tú comentabas hace un momento es que evitar la obesidad desde tempranas edades, desde tempranas etapas de la vida, porque esto evitará esas complicaciones cardiovasculares de las que acabamos de hablar hace un momento, antes del corte, pero también todas esas complicaciones de carácter infeccioso que están bien identificadas ante la presencia de sobrepeso y obesidad. Claro, el acostumbrar al paladar, doctor, sí, a ciertos sabores, claro, y a ciertos alimentos también, incluso hasta de texturas cuando hablamos de los niños, claro, porque hay niños que sí que es verdad que son bastante remilgosos, les decimos, ¿no? Cuando sienten alguna textura que no les agrada, pero cuando los acostumbramos desde pequeñitos y vamos formando esos hábitos alimenticios, seguramente tendremos adolescentes y luego adultos que estarán acostumbrados a este tipo de alimentación y no buscarán alguna otra, doctor. Sí, Belén, te escuché alguna vez una frase sobre el hecho de que comer sano no sea comer tristemente, ¿no? Sí. Se puede disfrutar igual con una buena alimentación, con buenos nutrientes, pero es importante también generar ese hábito desde tempranas épocas de la vida. Y decir, usted también lo decía, doctor, todo se puede, depende de las cantidades, ¿no? Y no significa renunciar a algo que también es muy propio de la comida mexicana y un poco con perdón de quienes nos ven en otros países, pero sí que nuestra dieta, que tiene mucha cantidad de carbohidrato, aunque también es verdad que tenemos mucha verdura y muchas frutas, una variedad muy amplia, por ejemplo, la tortilla, doctor, que es algo que acompaña mucho las mesas de los mexicanos, los tacos, ni qué decir, tamales, las tortas, todo lo que se le considera la dieta T, es que no tenemos que renunciar a ello, simplemente saber en qué momentos del día consumirlo, claro, y qué cantidades debemos de consumir. ¿Qué cantidades y con qué frecuencia, ¿no? Es diferente hacerlo de forma esporádica y que lo habitual, lo de cada día, sea mucho más sano, con menos carbohidratos, con menos grasas saturadas, sobre todo, que son los alimentos que conducen al sobrepeso y a la obesidad. Sí. Entonces, que el día a día sea de más actividad física, sea de más verduras, sea de más proteína, de menos grasa, de menos carbohidratos, y que esporádicamente nos podamos dar ese gusto que todos tenemos, pero que no sea lo cotidiano. Claro, doctor, y acercarse a los expertos cuando ya se tiene un problema, claro, más serio, ¿no, doctor? Porque la atención de estos problemas debe ser además integral. En la entrevista que hacías al doctor experto en el campo de obesidad y cirugía bariátrica, el tratamiento de estos problemas, lo decía, debe ser integral, porque ahí debe participar un equipo multidisciplinario por lo complejo que es este tipo de problemas de obesidad, sobrepeso y trastornos metabólicos. Y Belén, hay otro apartado que son los trastornos de la alimentación, en donde están predominantemente la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia, que
que aunque se traducen en un serio problema de nutrición con pérdida de peso significativa y todas las consecuencias que esto puede traer, estos problemas conocidos como trastornos de la alimentación tienen un trasfondo predominantemente psicológico, predominantemente relacionado con la salud mental, relacionado con la salud psicológica, afectiva, etcétera, del entorno familiar y social de quien sufre estos problemas. Y como dato, existen algunas publicaciones que sugieren que se ha incrementado el problema de los trastornos alimenticios durante la pandemia. Todo lo que llevó a esos trastornos del estado de la salud mental han traído también como consecuencia trastorno en este tipo de problemas conocidos como alteraciones de la alimentación, anorexia, bulimia, que es más frecuente en mujeres, que es más frecuente en mujeres muy jóvenes y que debe atenderse también de manera integral, que no se puede ver solamente como un trastorno de nutrición, sino un trastorno de la salud mental. Doctor, ya hablaremos con puntualidad de estos dos padecimientos que menciona, porque sin duda alguna son muy, muy importantes. Gracias, doctor, como siempre, y Belén. Feliz cumpleaños de nuevo. Muchas gracias, Belén. Gracias. Nos vamos, gracias por acompañarnos.